Buenas tardes a todos, bienvenidos al videoblog del área del corazón, y el tema de hoy pues va a ser un tema muy importante, muy prevalente, que es la insuficiencia cardíaca, el síndrome de insuficiencia cardíaca. Decirles en primer lugar la importancia del problema, es la razón por la cual pues, acuden más frecuentemente los pacientes a las urgencias de los hospitales, que lo padecen pues, millones de españoles, y por supuesto extrapolando a la población general el problema es de una magnitud tremenda, es un problema de una magnitud asistencial y de costes pues, añadidos al manejo de estos pacientes, ¿no? Porque es una de las llamadas enfermedades crónicas. Entonces, en primer lugar, cuando un individuo, una persona, pues debe sospechar o debe preocuparse de que pudiera tener este problema de insuficiencia cardíaca, pues cuando esta persona, pues sin ninguna razón en principio aparente, pues tiene dificultad pues al respirar, tiene sensación de falta de aire, al hacer unos esfuerzos que unos días antes no tenía esa sensación. Incluso esa sensación de falta de aire la tiene hasta en reposo, incluso en la cama, que le impide dormir, incluso le despierta y se tiene que sentar en el costado de la cama por falta de aire. Esto es uno de los síntomas, ¿no?, más importantes, la que llamamos nosotros la disnea, ¿no? Otras veces no ocurre esa falta de aire, sino que se manifiesta la insuficiencia cardíaca porque el individuo lo que nota es una debilidad, un cansancio tremendo, lo que llamamos astenia. Este individuo lo que tiene es cansancio y no puede subir la cuesta porque las piernas, los músculos no le dan de sí, no por falta de aire. Y este es otro de los síntomas, ¿no? Y por último, pues de los más frecuentes, también síntomas de la insuficiencia cardíaca, es la congestión, ¿no?, de líquido que se concentra pues, a nivel de las extremidades inferiores, de las piernas, y son los edemas o el hinchazón, ¿no?, de las piernas, en concreto de los tobillos, de los pies, que se produce durante el día y que no se había producido previamente. Evidentemente, la primera causa de hinchazón de las piernas pues son las varices, que es un tema que no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca, pero en ausencia de varices o de otras razones, ¿no?, pues habría que sospechar en una persona que tenga pues, un hinchazón, ¿no?, el que se tuviera que descartar insuficiencia cardíaca, especialmente si ese hinchazón viene acompañado de falta de aire o de astenia. Entonces, ¿por qué se produce la insuficiencia cardíaca? Se produce porque el corazón, como bomba, es incapaz de recoger la sangre que le llega vía de las venas y de expulsarla, ¿no?, a todo el organismo, y no llega de una forma adecuada. El corazón no bombea bien, el corazón tiene que aspirar sangre de las venas y tiene que expulsar sangre hacia las arterias, ¿no?, y que se repartan por todo el organismo. Cuando eso no hay una disfunción, no funciona correctamente, no se bombea bien, lo que se produce es una congestión de sangre. En primer lugar se puede producir en los pulmones y por eso se produce esa falta de aire, y se puede producir congestión pulmonar, sangre en los pulmones, lo que se llama el edema agudo de pulmón. Cuando esa congestión también se produce en otras zonas, pues se produce hinchazón a nivel del hígado, se produce hinchazón de la vena yugular, o se puede producir también los edemas o el hinchazón en los miembros inferiores, sobre todo, como hemos dicho antes, en los pies, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué enfermedades producen esa alteración del corazón? Pues las enfermedades que lo producen, la más frecuente de todas, es la enfermedad de las arterias coronarias, son los infartos. Los infartos son pacientes que han tenido infartos, que sobreviven a ellos y al final el corazón no contrae bien y no bombea bien la sangre con la facilidad y sin ningún tipo de dificultad.
Esa es la primera causa. La segunda causa es la hipertensión arterial, que es, como saben, es también una enfermedad pues, que muy prevalente, es muy frecuente en nuestra población, y una hipertensión arterial que no está bien controlada con medicamentos puede producir un daño en el corazón y puede producir también insuficiencia cardíaca, ¿no? Luego hay problemas a nivel de las válvulas que no abren o cierran bien, son obstructivas o bien son incompetentes en el cierre, y los problemas de las válvulas también pueden conducir al síndrome de la insuficiencia cardíaca. Finalmente, hay algunas enfermedades que son ya propias del músculo del corazón, no secundarias al problema de las coronarias, que se llaman miocardiopatías, ¿no? Y estas enfermedades del corazón conducen a insuficiencia cardíaca. O sea que ya hemos dicho, las 4 causas más frecuentes son la enfermedad de las arterias coronarias, los infartos y las anginas, la hipertensión arterial, la enfermedad de las válvulas y las enfermedades del miocardio. Y por lo tanto, pues, cuando se diagnostica de insuficiencia cardíaca, lo que hay que diagnosticar es la enfermedad, cuál es la entidad que la ha producido, qué tipo de enfermedad del corazón produce este síndrome, que es muy general y muy inespecífico, que es de insuficiencia cardíaca. En función de la enfermedad cardíaca que subyaza en la insuficiencia cardíaca, que subyace, que la ha desarrollado, pues tendremos un tratamiento u otro. El tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca en general consiste pues, para descongestionar, tomar diuréticos, estos medicamentos que facilitan y que aumentan la orina, para depleccionar el organismo del exceso de agua que tiene y los hinchazones, y por supuesto pues, también fármacos que mejoren la contracción del corazón, además de controlar la causa que ha producido la insuficiencia cardíaca, como ocurre que en la hipertensión arterial, pues habrá que controlar correctamente la hipertensión arterial, o en las enfermedades de las válvulas habrá que operar y corregir el problema valvular, pues colocando una prótesis la mayor parte de las veces por medio de un cirujano cardíaco, ¿no? El pronóstico de estos pacientes pues va a venir determinado por la severidad de la enfermedad, y si la enfermedad del corazón tiene solución, quirúrgica o no quirúrgica o médica, o no tiene solución. Evidentemente, en los casos ya muy avanzados de insuficiencia cardíaca se ha planteado hasta el trasplante cardíaco, ¿no? Que es otra y sería la última de las soluciones, el extremo final, ¿no?, del espectro terapéutico, ¿no?, del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sería el trasplante cardíaco, ¿no? Sobre todo en pacientes que pudieran recibir trasplante cardíaco, que necesitan unos requerimientos especiales, ¿no? Y con esto pues ya les he dibujado un panorama de lo que es, como les decía al principio, el problema más frecuente y la razón más común de por qué acuden pacientes a los servicios de urgencia, fundamentalmente de urgencias hospitalarias. Muchas gracias por su atención.